de la Escuela Superior de Guerra, tiene diploma de estudios avanzados en tesis dedicada a financiación de campañas electorales y partidos políticos. Actualmente adelanta la fase de tesis doctoral para acceder al título de doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X, el Sabio de Madrid, España. El doctor Pretel se vinculó desde el año 1983 a la Fundación para la Investigación del Desarrollo Social, la cual dio origen a la hoy Universidad Sergio Arboleda. En ella fue su primer secretario general, vicerrector y vicerrector de gestión. Igualmente ha sido profesor de cátedras de Introducción al Derecho, organismos del Estado, Derecho Constitucional Colombiano, Legislación Electoral, Derecho Administrativo. Hoy tiene 25 años de vinculación a ese que es uno de los proyectos académicos más importantes del país. El doctor Pretel también es especialista en Derecho Electoral, como quiera que ha sido magistrado del Consejo Nacional Electoral y presidente de esta importante corporación. Doctor Pretel, bienvenido. La doctora Sabina me acompaña, ella es el mismo ciclo, soy independiente. Ella sigue con usted, pero no. Si quiere la puede saludar, porque ella ya enseguida viene. Muy buenos días a todos y a todos, y a todas. Hace un año, en el pasado encuentro constitucional, me correspondió la clausura del evento y se me encomendó una labor que fue la de señalar los núcleos temáticos de nuestra Constitución. Para ello, invité a la Academia Colombiana, invité a profesores, exconstituyentes, magistrados de la Corte Constitucional, exmagistrados de la Corte Constitucional, exconstituyentes, para hacer un balance de cuáles eran esos temas o núcleos de nuestra Constitución Política del 91. Y ese fue el resultado. Los profesores invitados consideraron que dentro de los temas importantes de la Carta Política del 1991 estaba la creación de la Corte Constitucional, la Carta de Derechos Fundamentales, el bloque de constitucionalidad, los mecanismos de participación ciudadana, la acción de tutela, la democracia participativa, y estaba también dentro de esos grandes temas la autonomía y descentralización, tema que hoy nos convoca en este encuentro en la ciudad de Barranquilla. Y algunas opiniones que en ese entonces me enviaron estas personalidades fueron las siguientes. El doctor Carlos Rodado Noriega, preguntado a todos sobre esos núcleos temáticos, decía que el fortalecimiento de las finanzas de las entidades territoriales para financiar inversión social, educación, salud, agua potable, saneamiento básico. El doctor Antonio Navarro respondió manifestando que era la descentralización con transferencia de recursos, aunque ella se ha disminuido con las reformas posteriores. Juan Gómez Martínez, descentralización y autonomía de las regiones, aunque es un propósito aún no cumplido. José Fernando Izaza Delgado, el reconocimiento de que Colombia es un país multirregional. Hasta ahora no se han desarrollado los mecanismos que permitan una mayor participación de los habitantes de una región en su destino. Alexandra García Iragorri, profesor de esta ilustre universidad, manifestaba que dentro de esos núcleos temáticos estaba el consagrar la creación o el haber consagrado la creación de las regiones como entidades territoriales en Colombia, como mecanismo de fortalecimiento de la autonomía regional y la descentralización.
Liliana Estupiñán Achuri, profesora de la Universidad del Rosario, manifestaba que un nuevo ordenamiento territorial para Colombia, si bien seguimos bajo lógicas del Estado unitario, poco a poco se han desarrollado los principios de descentralización y autonomía territorial. Me corresponde hacer el tema introductorio, un poco el abreboca del tema de la autonomía territorial. Pero quisiera detenerme en lo que yo considero, o enfocarme en lo que considero en algunos temas que hoy el país analiza y que en mi opinión están definiendo el futuro inmediato de la organización territorial en Colombia. Ellos son la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, frente a la cual el constituyente fincó las esperanzas de culminación del marco territorial en Colombia. Lo segundo, el nuevo sistema de reparto de regalías en Colombia, porque por supuesto afecta los recursos de inversión social de las entidades territoriales y su autonomía para destinarlos a sus propias prioridades de desarrollo. En tercer lugar, algunos casos concretos sobre la competencia preferente y casi exclusiva de la nación para manejar y definir los grandes temas ambientales o los grandes proyectos ambientales que se están desarrollando en Colombia en las diferentes regiones. Y por último, el tema de las entidades territoriales indígenas. En esos días posteriores a la expedición de la Carta Política del 91, el doctor Jaime Castro, exconstituyente, expresó en relación con este tema de la adopción del modelo territorial en Colombia: la Asamblea no tuvo tiempo para tomar una decisión de fondo en relación con el nivel intermedio, o no tuvo el valor para hacerlo, o faltó liderazgo de parte del gobierno de la época y terminó tomando una decisión equivocada, que consistió en darle gusto a los partidarios de la provincia, a los partidarios del departamento y a los partidarios de la región. El modelo territorial que hoy adopta Colombia, en nuestro artículo 1 de la Carta Política, lo califica como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Es una respuesta que responde a algo que se sentía en el país en el momento de la expedición de la Carta Política de 1991, una tradición centralista de la Constitución de 1886. ¿Y en qué consiste esa autonomía territorial? Dice el artículo 287, en que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. Hoy tenemos que esos tres ejes fundamentales de la organización territorial en Colombia son el Estado unitario, que significa unidad de mando, que significa unidad en todos los ramos de la legislación, unidad en la administración de justicia, unidad en toda decisión política con vigencia en todo el territorio nacional, una descentralización a nivel departamental y a nivel municipal, que significa ejercer la vigilancia y la supervisión de la educación en su jurisdicción, y a nivel municipal igualmente dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, entre otros, y una autonomía de las entidades territoriales, que significa, de acuerdo con nuestra Carta Política, en gobernarse por autoridades propias, designar sus propios órganos directivos, administración independiente de recursos propios, derecho a participar en los ingresos generales de la nación y posibilidad de establecer sus propios recursos.
Pero repito, quiero hoy reflexionar y para empezar sobre lo que considero son los temas actuales y fundamentales para mirar la tensión que existe entre ese Estado unitario y las regiones o su autonomía territorial. La Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial. Es imposible venir a este foro sin hablar de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial. El constituyente del 91 le apostó a un sistema territorial en el que la Constitución solo establecería unas directrices básicas de configuración bajo los principios de unidad, descentralización y autonomía territorial. La esperanza del constituyente del 91 quedó afincada en la expedición de la Ley Orgánica. La Carta ordenó que los cimientos de la organización territorial colombiana fuesen desarrollados por el legislador orgánico. Entre esas materias encontramos la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales, la distribución general de competencias entre la nación y las entidades territoriales, los requisitos para la formación de nuevos departamentos, las condiciones para la conformación también de las entidades territoriales indígenas. Eso le encomendó el constituyente del 91 al legislador orgánico. Y la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, respaldó ese principio. En la sentencia 061 del 93, que estudió la constitucionalidad de una disposición de la Ley Quinta del 94, que delegaba al Congreso en pleno a la facultad de creación de las entidades territoriales, la Corte reiteró que tal materia era propia de la Ley Orgánica y vinieron después varias sentencias que afirmaban lo mismo. Y se despidió la Ley de Ordenamiento Territorial. Y nos encontramos que es una ley de ordenamiento territorial, a juicio de los críticos, muy principalista, es decir, que no agota la regulación de los ejes esenciales del ordenamiento territorial. Ordena, dice un gran tratadista, que otras leyes legislen lo que ésta debió haber legislado. Y entonces dejó para que otras leyes hicieran todo el trabajo. Se ordena, por ejemplo, que otras leyes se promueva una mayor delegación de funciones y competencias del nivel nacional hacia el nivel territorial. Se difiere a otra ley la creación de diferentes regímenes especiales, a las condiciones para la creación de nuevos departamentos. Se difiere a otra ley la conversión de la región en entidades territoriales. Se ordena al Ejecutivo que presente un proyecto de ley que reglamente la forma de resolver los conflictos de competencia. Y hay un repertorio encomendado por esta ley que crea la Ley de Ordenamiento Territorial, a otras leyes diferir las materias que supuestamente en su integridad iban a ser tratadas en la llamada LOT. Se concluye entonces que no se constituye esta ley de ordenamiento territorial en un estatuto que agote la materia estatutaria en relación con el ordenamiento territorial. Aquí hay un tema bien importante para nuestra región. En el Congreso de la República, la región Caribe defendió con ahínco la creación de las regiones como entidades territoriales. El reclamo de la región Caribe data desde el año de 1919, cuando se crea la Liga Costeña, que propendía por la promoción de los intereses económicos y sociales. Dice el doctor Amílcar Acosta en su libro La autonomía regional alternativa de desarrollo: sola la regionalización del Caribe busca constituir una sola persona jurídica de derecho público y con autonomía administrativa y patrimonial,
que tenga la finalidad de planificar y administrar el desarrollo social, económico, cultural y ambiental de los departamentos constituyentes. Sobre esa misma ley opina la profesora Liliana Estupiñán. La ley orgánica de ordenamiento territorial ha fracasado, por lo menos esa que avisoró durante los años siguientes al proceso constitucional de 1991, es decir, una normativa que hubiese culminado la arquitectura incompleta y difusa del constituyente en materia territorial. Estoy muy seguro que la primera región, como entidad territorial que se vaya a crear algún día, será la región Caribe. El segundo tema es el cambio del sistema de reparto de regalías. Es un cambio que afecta de alguna forma a las regiones y lo afecta de dos maneras. Primero, los recursos de inversión social de las entidades territoriales y segundo, su autonomía para destinarlos a sus propias prioridades de desarrollo. En efecto, bajo la vigencia de la Constitución Política del 91, en sus artículos 360 y 361, se establecían para las regiones una parte de esas regalías y se hablaba que podrían ser en forma o serían destinadas en forma directa y en forma indirecta. En forma directa, como su nombre lo indica, se trasladaban a las entidades territoriales productoras y transportadoras, quienes debían emplearlas en proyectos prioritarios de orden social. A nivel departamental, esas regalías estaban dirigidas a labores para alcanzar la cobertura mínima en indicadores de mortalidad infantil, cobertura básica de salud y educación, agua potable y alcantarillado, y en proyectos de nutrición y seguridad alimentaria, mientras a nivel municipal debían destinarse a proyectos de saneamiento ambiental, construcción y ampliación de la estructura de los servicios de salud, educación, electricidad, agua potable, etc. Y de otro lado, los ingresos de regalías en forma indirecta ingresaban al Fondo Nacional de Regalías, quien la distribuía entre todos los departamentos y municipios, atendiendo a criterios como el nivel de necesidades básicas insatisfechas de la población. Vino el cambio de reparto en el nuevo sistema. Y nótese que la Constitución definía que el destino del 100% de las regalías debía ser en inversión social. Hoy, con el nuevo reparto, con el nuevo sistema de reparto, hay unos criterios diferentes. Se impusieron prácticamente las inversiones en típicos gastos de funcionamiento o inversiones que no benefician directamente a las regiones, como por ejemplo el pasivo pensional de las entidades territoriales, la generación de ahorros para épocas de difícil o de déficit fiscal del país y la inversión en ciencia y tecnología, sin hacer énfasis en investigación para el desarrollo regional. El tercer tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la competencia preferente y casi exclusiva de la nación en el manejo de los grandes proyectos ambientales. Ese poder preferente, y repito, casi exclusivo de la nación para manejar los problemas ambientales que afectan a la región, significa nada menos que los entes territoriales tienen una competencia residual. Eso significa que solo se activan si no existe una norma superior, jerarquía que señale algo al respecto, o lo que es lo mismo, se circunscriben a asuntos que afectan exclusivamente al ámbito local. Y para las regiones eso es difícil. Un río generalmente no se agota en un municipio.
o lo que es lo mismo, la contaminación del aire no se agota en un municipio, no se agota siquiera en todo el territorio colombiano, es un tema global. Y la anterior problemática se observa en ejemplos concretos y actuales. Me voy a referir a ellos: los casos de Cerro Matoso en Córdoba, Taganga en el Magdalena, La Mojana en Sucre, Río Frío en el interior del país, lo mismo que el páramo de Santurbán, y a un caso muy especial que son la explotación minera en el corregimiento Los Cañaverales de Riohacha y la desviación de la cuenca del río Ranchería, también en el departamento de La Guajira. El actual debate que se está llevando a cabo en Córdoba con relación a la prórroga del contrato de Cerro Matoso demuestra cómo la decisión final, la decisión absoluta de los grandes proyectos ambientales que se encuentran en la región, se encuentran en la nación exclusivamente. De ninguna manera son vinculados a esa decisión a las comunidades, a los afectados, a quienes obtienen ventajas o a quienes obtienen desventaja, que son finalmente los entes territoriales. El caso de Taganga en la ciudad de Santa Marta o en el departamento del Magdalena. Se ha revivido la posibilidad de adelantar un proyecto de muelle carbonero, ubicado entre los cerros tutelares de Taganga y Santa Marta. Hace varios años el Ministerio del Medio Ambiente había claudicado la posibilidad de expedir una licencia ambiental, la ha revivido, pero lo importante de debatir estos temas es que ha sido casi, o va a quedar casi imposible, una oposición efectiva de la comunidad samaria y de la comunidad en general de todo el departamento del Magdalena para debatir el nuevo muelle carbonífero que se llevará a cabo en la ciudad de Taganga. No han corrido igual los guajiros. Los proyectos mineros del corregimiento de Los Cañaverales y la desviación de su manantial, como los de la cuenca del río Ranchería, han marchado sin ninguna posibilidad de que los entes territoriales, en este caso los diferentes municipios, el departamento de La Guajira y la comunidad, en su mayoría una comunidad indígena, puedan siquiera debatir estos dos grandes proyectos. Hace unos días, el escritor Alfredo Molano describía esta situación de La Guajira de la siguiente manera: hay que recordar que el Ranchería es el único río que riega la zona semidesértica de la media y la baja Guajira, en su gran mayoría territorio de resguardos guayú. Los indígenas han protestado porque temen que la obra ponga en peligro su modo de vida. En el mismo sentido, otro ilustre investigador costeño, Indalecio Dangond, manifestó en el diario El Heraldo de esta ciudad, refiriéndose al mismo tema, abro comillas: lo que está sucediendo en La Guajira no tiene antecedentes. Resulta que el Cerrejón pretende explotar un depósito de 500 millones de toneladas de carbón que se encuentran debajo del curso natural del río Ranchería. Para ello, proyecta desviar su curso natural de 27.5 kilómetros por uno modificado de 4 kilómetros, lo cual traería como consecuencia la pérdida de más de 32 millones de metros cúbicos de aguas anuales, que sirven para regar más de 2.000 hectáreas de cultivos durante 7 meses de sequía. Y en el interior del país, para salirme de la región Caribe, ocurre lo mismo. La situación no es muy distinta, por ejemplo, en el municipio de Tabio, Cundinamarca. Este municipio, a través de su consejo municipal, ordenó que en ciertos espacios de su territorio no podía haber explotación minera, y así quedó establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el POT. Sin embargo, los proyectos mineros han podido avanzar al contar con licencia ambiental del Ministerio de Ambiente
y permisos del Ministerio de Minas contra los planes de ordenamiento territorial y sin consultar, sin siquiera socializar con las comunidades y con las autoridades de ese municipio tales proyectos. Otro ejemplo es el páramo de Santurbán. Es el que provee de agua a casi todo el departamento de Santander, incluso a su capital, Bucaramanga. Un debate inmenso se llevó a cabo hace poco tiempo sobre si otorgar licencias para ejecutar en ese lugar. En esta ocasión, los medios de comunicación y la opinión general impidieron el otorgamiento de esas licencias, pero nunca fue convocada la comunidad y las autoridades de ese departamento y de esos municipios afectados para estudiar con detenimiento los proyectos que se debían desarrollar en el páramo de Santurbán. Por último, un tema bien importante: los retos de las entidades territoriales indígenas. El artículo 286 señala que son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Este proceso, establecido en la Constitución del 91, implicó un cambio significativo de la Constitución de 1886 a la Constitución del 91. Estableció o ratificó el carácter legal de los resguardos, les otorgó carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, previó la existencia de entidades territoriales indígenas, indicó que los territorios indígenas se gobernarían por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades, y señaló que algunas de las funciones de esos consejos se relacionarían con la regulación del uso del suelo y poblamiento de sus territorios, la administración de los recursos, la definición de sus prioridades de desarrollo, la preservación de los recursos naturales, etc. Sin embargo, la Constitución delegó a la ley la definición de varios asuntos trascendentales sobre los pueblos indígenas o sobre los territorios indígenas. La definición por ley orgánica de ordenamiento territorial de las condiciones para la conformación de las entidades territoriales indígenas, la definición de las relaciones y la coordinación entre las entidades territoriales indígenas y las demás entidades territoriales. Y aquí empieza una gran dificultad. En primer lugar, salta la discusión sobre la interpretación del artículo 286, que establece precisamente que dentro de las entidades descentralizadas se encuentran los territorios indígenas. Los pueblos indígenas alegan que el texto del artículo 286 no condiciona el reconocimiento de los territorios indígenas como entidades territoriales a su desarrollo por una ley orgánica. Manifiestan que hay un artículo de la Constitución que refuerza esa tesis, el artículo 56 transitorio, que solicitó al Gobierno Nacional asegurar el funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales. Otros actores, por el contrario, aseveran que para el reconocimiento de los territorios indígenas como entidades territoriales sí se requiere una ley orgánica que defina las condiciones para tal efecto. La Corte Constitucional ha expresado en los últimos tiempos sentencias que confirman esta última tesis. La sentencia 921 del 2007, la Corte declaró exequible el artículo 83 sobre la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones de los resguardos por los municipios donde se ubican hasta que se convierten en entidades territoriales. Lo mismo la sentencia 489 del 2012. La Corte exhortó al Congreso para que expida una ley orgánica que regule la conformación de entidades territoriales indígenas y resaltó la urgencia de dicha normativa. Entre tanto, los líderes indígenas reclaman la definición de las condiciones para la conformación de las entidades territoriales
indígenas con algunas características, definición de las competencias de los gobernadores indígenas, delimitación de las competencias ambientales de las autoridades, reconocimiento de los tributos que se pagan al interior de las comunidades, etcétera, etcétera. Anoche le solicité al doctor Amílcar Acosta una proyección de los recursos que recibiría y que ha recibido y que recibiría La Guajira en los últimos años y que ocurriría con el nuevo sistema de reparto de regalías. Y me decía que La Guajira, por ejemplo, para tomar este caso, recibió aproximadamente durante el año 2011 800.000 millones por concepto de regalías directas, sin perjuicio de su acceso, que también lo tuvo a las regalías indirectas. En el año 2012, La Guajira recibiría 314.387 millones. En el año 2014, recibiría 287.579. En el año 2015, recibiría 276.539 frente a los 800.000 millones que recibió el año pasado. Esto para apreciar, discutir y analizar cuán importante son estos temas que tensionan ese principio unitario que establece la Constitución con la autonomía territorial. Para terminar, y como conclusiones, quisiera mencionar que la autonomía territorial es un núcleo esencial de nuestra Constitución, como tuve la ocasión de demostrarle, de acuerdo con las diferentes opiniones de los grandes tratadistas, exconstituyentes, académicos. La jurisprudencia constitucional ha dado mayor peso al principio de unidad frente al de autonomía territorial. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no agotó todas las materias que fueron encomendadas por el constituyente, en especial la creación de las regiones. Los temas aquí expuestos evidencian la tensión entre autonomía territorial y Estado unitario. Reflejan en realidad un camino aún por recorrer para la materialización de la autonomía de las entidades territoriales. Muchas gracias.